El hombre y la cruz. Desde hace más de 2000 años, el hombre se viene relacionando con la cruz. Pero usted va a ver el día de hoy, a través de lo que vamos a compartir, cómo lo mismo que pasó hace más de 2000 años sigue pasando hoy en día, cuando se le habla a la gente de que era necesario el sacrificio de Cristo, que viniese y muriera en la cruz del Calvario, y que a través de esa muerte Dios iba a ejecutar la mayor obra redentora de toda la eternidad y del universo, que era la salvación del hombre. Hoy en día la gente se sigue relacionando con esa cruz de la misma manera que se relacionó cuando Cristo fue crucificado. Y vamos a ir a las Escrituras y vamos a explorar algunos pasajes que nos revelan cómo reaccionó la gente ese día, un día como hoy, un día de crucifixión, ante el sacrificio de Cristo. Cómo los presentes, los que estuvieron ahí, reaccionaron ante su crucifixión. Y vamos a ver cómo un mismo evento significó demasiadas cosas para la gente. No tuvo un mismo significado parejo para todo el mundo. No todos los que presenciaron la muerte de Cristo estaban viviendo el momento e interpretando el momento de la misma manera. Hoy le quiero mostrar 7 diferentes experiencias que vivieron las personas cuando Cristo iba a ser crucificado. Y vámonos a la primera. En primer lugar, quiero hablar de los líderes religiosos. Los líderes religiosos que empezaron a fraguar, empezaron a armar un complot para llevar a este hombre que había hecho milagros en medio del pueblo, para llevarlo a la cruz. Y quiero que leamos por un momento en Mateo capítulo número 27, verso del 1 al 2, y veamos lo que nos cuenta el relato del Evangelio de Mateo. Y dice así: cuando llegó la mañana, diga conmigo, todos los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo decidieron condenar a Jesús a muerte. Lo ataron, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Es interesante ver cómo aquí la Biblia hace referencia a que este grupo de personas eran, número 1, los jefes de los sacerdotes. Se supone que esas personas que estaban allí, que eran los que le enseñaban al pueblo la palabra, eran o debieron de haber sido los primeros en reconocer en Jesús que este hombre no era igual a todos, que él era verdaderamente el Mesías. Inclusive Jesús le dijo: si no me creen por lo que digo, créanme por las obras que estoy haciendo. Pero ellos tardaron y se negaron a creer completamente que el que tenían puesto por delante era verdaderamente el Mesías de Israel. Pero, amados hermanos, esto no fue simplemente porque se lo perdieron en reconocer las señales. Habían intereses por parte de este gremio, del gremio religioso, de no reconocer a Jesús, y no solamente de no reconocerlo, sino de crucificarlo también. Jesús para ellos representaba una amenaza. Y la amenaza que representaba para este grupo, conocido como los escribas y los fariseos del momento, era que si ellos dejaban que Jesús corriera un poco más, ellos tendrían que admitir que la manera en que ellos habían venido haciendo las cosas estaba incorrecta. Porque ellos les habían enseñado al pueblo a llegar a Dios a través de rituales, de leyes, de imposiciones de hombres, a través de dar demasiadas cosas en rituales para poderse acercar a Dios. Y sin embargo, Jesús venía a enseñar
que los verdaderos adoradores podían adorar a Dios en cualquier lado y que lo que tenían que hacer era en espíritu y en verdad. Jesús comenzó a enseñar de que para acercarse a Dios lo que importaba era el corazón. No importaban tanto los rituales, no importaban tanto las leyes. Entonces esta gente dijo, si nosotros dejamos que Él corra, todo el sistema religioso en el que está montado el sacerdocio se va a tener que caer. Y no podemos dejar que eso pase, porque las cosas se tienen que seguir haciendo a nuestra manera y no a una nueva manera. Entonces las Escrituras enseñan que esta gente se puso de acuerdo. Y mire qué interesante la palabra, y por eso le hice decir todos, porque generalmente en un grupo de personas más de alguien está en desacuerdo. Pero la Biblia dice de que en esta vuelta todos se pusieron de acuerdo. Y ellos fueron los iniciadores de la crucifixión de Cristo. ¿A quienes representan hoy en día este gremio sacerdotal? El hombre se sigue relacionando con la cruz de la misma manera. Y aunque hoy no estamos en medio de un sistema religioso judaico de escribas y de fariseos, todavía hay personas que pueden caer bajo la sombrilla de lo que representa este primer gremio. Y son aquellas personas que rechazan el plan de Dios para imponer sus propias reglas. Muchas personas al sol de hoy rechazan la cruz, rechazan el evangelio de Cristo porque no quieren dejar atrás sus propias reglas en la vida. Quieren imponer todavía su propio sistema de valores, de ética, de moral, y creen de que son suficientes para ganar la salvación, para ganar al cielo. Hoy en día también hay muchas personas que rechazan a Cristo, pero es porque no quieren cambiar la manera en cómo siguen haciendo las cosas. Y la cruz es para ellos algo abominable. ¿Por qué? Porque siguen aferrados a sus sistemas antiguos. El segundo grupo de personas, la Biblia lo llama la multitud. La multitud. Usted va a ver diferentes pasajes hablando de los últimos acontecimientos de la vida de Jesús, y en muchos pasajes usted va a ver que siempre se hace una referencia a la multitud. Y veamos cómo fue la actitud de esta multitud. Esta multitud obviamente representa a la mayoría de la gente. Miren lo que dice Mateo capítulo 27, versos 20 al 23. Dice: pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron ¿a quién? A la multitud de que pidiera la liberación de Barrabás y la crucifixión de Jesús. Pilato les preguntó: ¿qué debo hacer entonces con Jesús, a quien llaman, dice, el Mesías? Y entonces dice, todos respondieron: que sea crucificado. Y luego dice, y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Y note esto, note que las palabras para tratar de salvar a Jesús de una crucifixión que estaba siendo solicitada, vino de la boca de un hombre que probablemente practicaba religiones paganas, porque en la antigüedad toda persona que estaba involucrada en los sistemas romanos, gobiernos, también practicaba las religiones del gobierno, y en este caso eran religiones paganas. Y entonces Pilato, a pesar de no tener nada de conocimiento acerca de los valores éticos de Dios, supo distinguir en Cristo una inocencia para la cual no era ameritoria del todo de que lo llevaran a la cruz. Y él preguntó: ¿qué mal ha hecho? ¿Por qué? Pero ¿qué dice que hacía la multitud? Dice que gritaban y gritaban, dice, más fuerte, y decían: que sea crucificado. ¿Sabe? Hoy en día hay multitudes que se siguen relacionando con la cruz de Cristo de la misma manera.
Estos representan a los que se dejan llevar y convencer por el engaño y no aceptan, aunque sean confrontados con la verdad. Por eso es que usted hoy va a ver de que no hace falta que tal vez haya mucha prueba. Puede salir cualquiera y decir yo soy el Cristo o yo soy importante y las multitudes la van a seguir. ¿Por qué? Porque las multitudes siempre se dejan convencer de lo contrario. Siempre se dejan convencer de la mentira, del engaño. Hoy en día también las multitudes se están dejando convencer. Y en el mundo basta que salga alguien para decir que Cristo no es Dios, que Cristo no murió, que Cristo no resucitó, para que las multitudes lo sigan. Y sabe, muchas veces, tristemente, también el pueblo de Dios cae preso de la acción y de las actitudes que tienen las multitudes. Cuando salió la película del Código de Da Vinci hace muchísimos años, creo que al principio de los años 2000, esta película venía y comentaba acerca de que habían encontrado los huesos de Jesús, que habían encontrado y que podían probar que efectivamente Jesús no había resucitado. La propaganda de esta novela y de esta película tenía mucho lenguaje arqueológico, científico, y a la gente le bastó con que le dijeran, sí, es que los arqueólogos encontraron los huesos de Jesús enterrados. Y como se lo dijo a alguien con un tono científico, mire, tanta gente estaba asustada con este hecho. Yo recuerdo que en ese momento yo dije, voy a hacer un seminario para ver cómo se aplaca, porque había una revolución aún entre el pueblo cristiano. Y recuerdo que agarré la novela, porque era una novela, me la leí y después hice un seminario debatiendo los puntos. Y uno de los seminarios donde he tenido más asistencia en toda mi vida. Y me pude dar cuenta que la razón por la que muchos llegaron a ese seminario es porque en el fondo se les había movido el piso apenas se dijo que Jesucristo, los huesos de Jesús, los habían encontrado. Porque cuando uno tiene actitud de multitud, cualquier cosa lo llega a convencer. Ahora veamos otro grupo de personas que también participaron, presenciaron y tuvieron una relación con Cristo y su cruz. Y estos fueron los soldados romanos. Los soldados romanos, esos de los que usted ve en las películas una y otra vez, que fueron los verdugos de Jesús. No solamente ellos se encargaron de ejecutar la tortura que se le dio a nuestro Señor Jesucristo, de manera que dice la Biblia de que Él había perdido completamente su parecer porque estaba tan maltratado. Y miren lo que dice Lucas 23 del 36 al 37, dice, los soldados también se burlaron de él, se acercaron, dice, y le ofrecieron vinagre diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y usted va a ver una y otra vez que la actitud general con la que los soldados romanos vivieron esta experiencia con Cristo fue a través de la burla. Para ellos lo que estaba sucediendo con Jesús era un chiste, era algo de reírse, era algo de burlarse. Fueron ellos los que les pusieron la corona, los que le dieron a beber vinagre, los que partieron sus ropas y estaban, dice la Biblia, todo el tiempo burlándose de él. ¿Sabe? Es lo mismo hoy en día. Para mucha gente, la cruz de Cristo es un chiste, es una burla. Ven a Cristo y ven el Evangelio y les parece que es una burla, es un chiste.
Y los soldados romanos, esa fue la actitud que mantuvieron todo el tiempo durante la cruz de Cristo. Pero la Biblia también habla de un cuarto grupo. Y es los que fueron crucificados a Jesús, junto a Jesús. Obviamente que aquí ellos tuvieron dos actitudes diferentes. A uno se le conoce como el ladrón bueno y a otro como el ladrón malo. Pero créame que si los dos estaban colgados allá arriba, es porque eran bien malos los dos. Pero este grupo representa a la gente, al ser humano en la condición más baja de su existencia. En la condición final. Y yo me ponía a pensar un día de esto, cómo era la mente de esa gente mientras está en la cruz. Es la mente de un moribundo. Es la mente de una persona que sabe que son sus últimos momentos de vida. Y sin embargo, allí, aún en ese momento, la Escritura dice que uno reconoce a Jesús y le pide y le dice: Señor, te pido que hoy estés conmigo. Jesús le dijo: te aseguro que hoy estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Por eso es que nosotros no creemos que el cuerpo va a dormir cuando muere, el alma va a dormir, sino que creemos que inmediatamente que morimos somos trasladados, ya sea a la presencia de Dios o a una eternidad sin Cristo, al infierno, en otras palabras. Y entonces este hombre en su último momento de vida reconoce y es salvo. Pero también el otro representa mucha gente, queridos hermanos, que puede estar en el peor momento de su vida y ni aún así clama a Dios, ni aún así clama al Señor. De hecho, uno de ellos le dice: ni estando en esta condición, le dice, ¿tienes temor de Dios? Hay personas que usted dice, cuando toque fondo, va a buscar de Dios. Pero ustedes, estoy seguro que han conocido a más de una persona que ha tocado fondo en la vida y aún así no busca a Dios. Ese es otro grupo de personas. Miren lo que dice acá en Lucas 23, 32 al 33. Dice: llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, allí lo crucificaron, a él y a los malhechores. Y dice: uno a su derecha y a otro a su izquierda. Estos representan el alcance del poder del perdón de Dios y también el alcance del rechazo humano. Hasta dónde Dios te puede perdonar se representó en ese momento. Te puede perdonar todo hasta el último momento de tu vida si uno lo reconoce. Pero también ahí usted ve cómo es el ser humano, que ni aún estando en su peor momento reconoce a Dios. Ahora veamos otro grupo. Y a este grupo le denominé la mayoría de sus discípulos. ¿Cuántos son discípulos de Cristo aquí? Puedo ver sus manos, amén. Amén. ¿Cuántos son discípulos de Cristo? Amén. Amén. Dígalo con fuerza, con valentía, sin avergonzarse de su Señor. Somos discípulos de Cristo, amén. Gloria a Dios. Pero aunque todos somos discípulos de Cristo, usted y yo no quisiéramos estar en este grupo tampoco. Porque la manera en cómo ellos se relacionaron con la cruz también dejó mucho que desear. Mucho que desear. Vamos a examinar dos pasajes. Mire lo que dice Mateo 25, verso 56. Dice: entonces, ¿cuántos discípulos? Todos. ¿Cuántos? Todos los discípulos. ¿Qué dice? Lo abandonaron y ¿qué más? Y huyeron. Vámonos al otro, Marcos 14, 50. Entonces dice, ¿qué dice? Todos, ¿qué hicieron? Lo abandonaron y huyeron. Y usted dirá: qué barbaridad, esa gente ingrata, malagradecida. No, si yo hubiera estado ahí, yo no, ahí me hubiera metido, yo no me quito de allí.
Pero la verdad es que los seres humanos, cuando estamos en situaciones donde nuestra propia vida está en peligro, aún las convicciones más fuertes que tengamos, muchas veces las abandonamos. ¿Por qué? Por el temor, por el miedo. Y la Biblia dice de que todos los discípulos lo abandonaron. ¿Sabe? Una de las cosas más tristes que pasa aún hoy en día en la gente, en la iglesia de Cristo, es que gustan de Dios, gustan de Cristo por un tiempo nada más. Pero pasa como la parábola de la semilla y el sembrador, cuando vienen las pruebas, cuando viene la sacudida, cuando viene la persecución que dice la Biblia, todo el mundo se va. Y no hace falta ser un impío para hacer eso. Aún discípulos de Cristo, gente que creía, gente que fue discipulada por el Señor, también lo abandonaron en el momento de la cruz. Pero hay un último grupo, queridos hermanos, que es el que usted y yo necesitamos apuntar de ser. Un último grupo que se mira al final del relato de la crucifixión. Y son los que llegan hasta el final. Los que llegan hasta el final. Los que están a la par de la cruz. Y veamos lo que dice. Yo me imagino esta escena así. Al final, cuando ya se fueron los romanos, cuando ya se fue la multitud, quedaron unos pocos cuantos. Jesús todavía no había muerto, pero ahí habían unos cuantos. Imagínense qué tan pocos había, que la Biblia nos da el lujo de saber sus nombres y sus apellidos. Eran tan poquitos que el autor todavía nos dice quiénes fueron. Y miren lo que dice la Biblia. Junto a la cruz de Jesús estaba, ¿qué dice? Su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre allí y junto a ella, ¿quién? Al discípulo a quien él amaba. De sus discípulos, ¿cuántos habían quedado? Uno. Solo uno quedó hasta el final. Y amados hermanos, es el llamado de Dios para su iglesia, para usted y para mí, que nosotros seamos personas que queden hasta el final con Cristo. ¿Sabe? Van a venir tiempos donde su fe va a ser sacudida, donde su fe va a ser probada. Y solo los que resistan la prueba y lleguen hasta el final, se podrá decir verdaderamente, estos eran gente de fe, gente que tomó en serio esto. Y Dios le encarga a ese discípulo una misión, le dice, cuida de mi madre. Porque cuando uno llega hasta el final se lleva el privilegio de ser todavía comisionado con algo más de Cristo. La pregunta que le quiero hacer el día de hoy para usted y para mí, me la hago también, ¿en qué grupo estoy? ¿En qué grupo estoy? Si hoy fuera la crucifixión, si hoy una cruz estuviera en este lugar alzada, ¿en qué grupo estaríamos? Tal vez algunos dirían, bueno, definitivamente que no estoy en el primero, no estoy en los sumos sacerdotes, no sería de eso, no sería de los fariseos que están ahí, pero sabe, queridos hermanos, muchas veces aún nosotros, el pueblo de Dios, queremos hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Tenemos nuestros planes, queremos hacer nuestra manera de salvarnos, de llegar a Dios y no la que Dios ha dejado en su palabra. Y somos como esos religiosos que llevaron a la cruz,
que lo llevaron porque no querían cambiar su manera de vivir. Ellos querían tener una relación con Dios a su manera. No la querían tener a la manera de Cristo. No la querían tener basándose en la creencia de el Mesías. La querían tener a su manera. Y muchas veces nos relacionamos con Dios a nuestra manera. Y de repente sabemos lo que tenemos que hacer, pero al igual que los religiosos decimos no, esa no me gusta, la voy a hacer a mi manera. Y nos relacionamos con Cristo de esa manera. Número 2, los que se dejan llevar por la corriente. Donde da Vicente dice, ahí va la gente. Y muchas veces así estamos nosotros. Si alguien dice por ahí algo y dice, no, es que eso no es así. Mire, hoy estaba viendo un video de un hombre que es un youtuber y es judío y es mesiánico. Y salía diciendo así, tienen que entender. Y golpeaba la mesa. No hay rapto, no hay rapto. La iglesia va a pasar por la tribulación igual que los judíos. No hay rapto. Entonces me quedé un rato más para ver cuál era el argumento que decía para decir de que no hay rapto. Y nada, ningún argumento más que desacreditar al apóstol Pablo. Pero ¿sabe qué es lo interesante de esto? Que mucho pueblo de Dios ve a una persona que con solo que mueva y hable así, mueva las manos, y ya se dejan llevar. Porque son fácilmente convencidos. Amados hermanos, que nuestra convicción en nuestro Señor Jesucristo sea inamovible, amén. Que lo que decidimos que íbamos a creer, lo creamos hasta el final, amén. Que no porque alguien se pare y diga, no, esto ya no es, ahora es esto. No, tenemos que ser hasta el final inamovibles. No como la multitud que se dejó, dicen las Escrituras, convencer. Estaremos en el grupo de los terceros, aquellos que creen que el evangelio es un chiste. ¿Sabe? Para los romanos todo era un chiste. ¡Ja, ja, ja, ja! El evangelio. Es Jesús en esa cruz. Todo lo vieron como un chiste. Hay gente que juega con esto. Hay gente que está jugando con el evangelio. Y le quiero decir algo, hermano, el evangelio no es chiste. La Biblia dice, el apóstol Pablo dijo que el evangelio es poder de Dios para salvación. Se lo voy a repetir, el evangelio es poder de Dios, es poder de Dios para salvación. Este evangelio no es chiste, es poder de Dios para salvación. Tenemos en nuestras manos, amados hermanos, la misión más importante de esta tierra en estos momentos, y es predicar el evangelio. El evangelio no es un chiste para nadie. Esto es poder de Dios. ¿Sabe? Estaba viendo un video donde están unos hermanos en un parque en Chile predicando. Ellos están predicando de Cristo. Y comienzan a pasar un grupo de personas de los que luchan por los derechos de las libertades sexuales. Y cuando ven a los hermanos predicando, ¿sabe lo que hacían? Se bajaban el pantalón y les mostraban el trasero, riéndose. Y decía el pastor, ahí están los que demandan respeto y no respetan. ¿Sabe? Para mucha gente este evangelio es un chiste, pero para nosotros no, amén. Y por eso Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que crea. Quinto grupo. El quinto grupo, cuarto, los que entienden el alcance del perdón de Dios. Aquellos que saben de que no importa lo que usted haya hecho, Jesucristo lo limpia, lo salva, le da un nuevo nombre, lo hace una nueva criatura. Por eso, amados hermanos, es que el casco de la salvación protege nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque aquella persona que está convencida que es salva,
que va para el cielo, que su nombre está escrito en el libro de la vida. Esa es la persona que está protegida contra los dardos del diablo, porque ha entendido que no importa lo que haya hecho, la sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tiene poder para limpiar nuestros pecados. El grupo 5, estaremos entre aquellos que aunque están en la más difícil condición, ni aún así claman a Dios. ¿Sabe? Hay gente como el de la cruz, se está muriendo, está pasando el momento final de su vida, pero no van a clamar a Dios, no lo van a hacer. Muchas veces nosotros estamos así también, estamos pasando momentos duros y ¿sabe lo menos que se nos ocurre? Orar, ayunar, clamar a Dios para que el Señor nos libre. Muchas veces podemos tener esas conductas también. Número 6, estaremos entre la mayoría de sus discípulos que cuando suenan las sandalias, los caites, sale corriendo. O por último, y ese es al que todos debemos de apuntar el día de hoy, vamos a ser de los que llegan hasta el final. Vamos a ser de los últimos que quedaron con Cristo en la cruz, de aquellos que lo vieron descender para ser enterrado. Pero sabe, estas mismas personas también fueron de las primeras en verlo resucitado. ¿Qué le parece eso? Los primeros, los últimos que se quedaron fueron los primeros que lo vieron resucitado. Porque el que comparte con Cristo lo peor, también recibirá de Cristo lo mejor, queridos hermanos. Recibirá de Cristo lo mejor. Si usted se queda con Cristo en medio de sus pruebas, de sus luchas, de sus batallas, y sigue amando a Dios y sigue honrando a Dios, el día que se manifieste Cristo en gloria, usted será de los primeros que verán a Cristo en todo su esplendor. Porque al que se queda hasta el final, serán también los primeros que lo verán. Amados hermanos, llegue hasta el final. Vienen tiempos difíciles para el cristianismo, para la iglesia de Cristo. Empezará persecución a la iglesia de Cristo. Vamos a ser perseguidos. Ya no vamos a poder en todo tiempo y en todo lugar proclamar este evangelio como ahora lo hacemos. Y se va a requerir, hermano, de gente que mire hacia un lado a la multitud, a los líderes religiosos, hacia un lado a la mayoría de los discípulos y dice, no importa, yo me quedo hasta el final, yo me quedo hasta el final, yo me quedo hasta el final. Que seamos nosotros de esos, amén. Ese es el reto que Dios nos da para esta generación de creyentes y para su iglesia Osana Masaya. Para su iglesia Osana Masaya. Que su iglesia sea de las últimas en perseverar cerca de Cristo. Amén. ¿Cuántos aceptan el reto en esta preciosa noche? Y le damos toda la gloria, amén, toda la honra a nuestro Señor Jesucristo.